Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Toala y hoy les voy a hablar un poco de un reactor fermentador aeróbico en un tanque de agitación. Hablemos un poco de la descripción y el funcionamiento del reactor. Si bien sabemos que el fermentador de tanque agitado es un equipo que generalmente se utiliza para microorganismos en condiciones controladas, este consiste en un recipiente cilíndrico con agitación mecánica, muy similar al reactor batch, donde se mezcla un medio de cultivo que contiene diferentes nutrientes necesarios para el crecimiento de los microorganismos previamente mencionados. Y generalmente la agitación proporciona una distribución homogénea de dichos nutrientes y oxígeno, mientras que la aireación asegura el suministro adecuado del oxígeno para mantener las condiciones aeróbicas. Ahora vamos a hablar un poco más de las ecuaciones. Nuestra primera ecuación es denominada como la cinética de Olson, o también sería la cinética de crecimiento, donde vamos a tener S como sustrato, vamos a tener C como la concentración de oxígeno disuelto, Ks el parámetro de saturación, mu max como el máximo crecimiento específico de la levadura y Kc para el parámetro de saturación. Y también tenemos la concentración de oxígeno, donde C va a ser nuestra concentración de oxígeno disuelto en el tanque, D va a ser el cambio en distribución, K3 va a ser el coeficiente de desempeño, K1 va a ser el cambio de flujo de oxígeno de entrada por unidad de volumen y K2 va a ser el flujo de oxígeno que sale por unidad de volumen. El modelo que presenta fuentes no lineales y parámetros que pueden variar, lo cual dificulta un poco en el desempeño del diseño del sistema de control. Ahora tenemos lo que sería nuestro balance de sustrato, donde S va a ser la concentración de sustrato del medio, Fi va a ser el flujo de ingreso del sustrato que va al tanque, Si va a ser la concentración de entrada de nuestro sustrato, es decir, nuestra concentración inicial, y X, S va a ser el coeficiente de desempeño que relaciona el sustrato con la biomasa. Y esto prácticamente mide qué tanto sustrato se utiliza para producir nuestra biomasa. Si bien tuvimos un balance de sustrato, ahora vamos a tener un balance de etanol, donde prácticamente al cambio del tiempo vamos a tener E, nuestra concentración de etanol, vamos a tener Y sub S, que es el coeficiente de desempeño que se relaciona al sustrato de etanol, y este mide el sustrato que se desvía para producir etanol. Y también tenemos la concentración de oxígeno, donde C va a ser nuestra concentración de oxígeno disuelto en el tanque, D va a ser el cambio en distribución, K3 va a ser el coeficiente de desempeño, K1 va a ser el cambio de flujo de oxígeno de entrada por unidad de volumen y K2 va a ser el flujo de oxígeno que sale por unidad de volumen. El modelo que presenta fuentes no lineales y parámetros que pueden variar, lo cual dificulta un poco en el desempeño del diseño del sistema de control. Del mismo modo, tenemos un balance de lo que sería biomasa, donde vamos a tener involucrado al flujo, al volumen del medio, a la concentración de la biomasa y volvemos a encontrar a mu previamente y explicado. Ahora hablemos un poco en su área de investigación. El reactor fermentador en tanque agitado se utiliza en la microbiología y en la biotecnología, ya que este tanque o este reactor se utiliza para estudiar el crecimiento y el comportamiento de diferentes microorganismos en condiciones controladas, como lo hablamos al comienzo, y se utiliza para investigar nuevos microorganismos, evalúa su capacidad de producción y de metabolitos y enzimas, así como se utiliza para entender el mecanismo bioquímico involucrados en la fermentación. También tenemos en la ingeniería de bioprocesos, donde en esta área se utiliza para desarrollar y optimizar procesos de fermentación.
a nivel de laboratorio o también conocidos como pilotos. Los investigadores generalmente estudian parámetros como su cinética de crecimiento microbiano, la transferencia de masa-calor, la influencia de diferentes sustratos y condiciones de operación en producción de biomoléculas. Y luego tenemos en la producción de biocombustibles, donde la fermentación o el reactor fermentador en un tanque agitado emplea la investigación de la producción de biocombustibles a partir de biomasas lignocelulósicas o microalgas también llamadas. Se estudian microorganismos capaces de fermentar sustratos no convencionales para la producción de bioetanol, biogás u otros biocombustibles. Mientras que en su sector industrial generalmente se utiliza en el área farmacéutica, donde se utiliza principalmente para la producción de antibióticos, vacunas, hormonas y otros productos. Se emplea para la fermentación de los microorganismos productores de principios activos y la producción de proteínas recombinantes utilizadas en las terapias biológicas. En el sector alimentario generalmente se utiliza para la producción de diferentes productos fermentados, como puede ser el yogur, el queso, la cerveza, el vino, el pan, alimentos probióticos. Como sabemos, muchos de los alimentos que consumimos hoy en día provienen de un proceso de fermentación. Entonces, los microorganismos fermentativos, se les conoce, son empleados para mejorar propiedades sensoriales y nutricionales de los alimentos. Otra área industrial es la química, donde este se utiliza principalmente para la generación o producción de enzimas, ácidos orgánicos, solventes y productos químicos que se obtengan mediante un proceso de fermentación. Además de explorar microorganismos y técnicas de fermentación para la síntesis de compuestos químicos de interés industrial. Y finalmente tenemos el área ambiental, donde en este caso se utiliza para la biodegradación de residuos orgánicos y la bioremediación de los suelos y también aguas contaminadas. Se estudian los microorganismos capaces de degradar compuestos contaminantes y se optimiza el proceso de fermentación para su aplicación en la remediación ambiental. Es como decir una cura para nuestros suelos y limpieza para nuestra agua que consumimos. Ahora, ¿qué riesgos contrae el uso de dicho reactor? Bueno, en realidad los principales riesgos ambientales asociados a la operación de un fermentador en un tanque agitado se relacionan con la manipulación de los microorganismos, que generalmente están modificados genéticamente, y la producción de los subproductos son muy tóxicos. Entonces, en términos de salud y seguridad, los trabajadores quedan expuestos directamente a este riesgo tóxico y riesgos biológicos, químicos y físicos durante toda la operación de mantenimiento de dicho reactor. Además, que es crucial también implementar lo que serían medidas de control de riesgos, en este caso tanto para proteger a nuestro trabajador, a nuestro reactor y sobre todo a nuestra industria y los consumidores de dichos productos en los cuales estamos produciendo. Como en este caso sería muy importante y de gran énfasis el uso de protección personal para nuestros trabajadores y tener controles de ingeniería adecuados y prácticas de trabajo seguras para evitar lo que pueden ser riesgos a gran escala, tener un personal sumamente capacitado con respecto al trabajo que se requiere el mantenimiento del reactor, un buen control de calidad con respecto a los subproductos que pueden ser tóxicos de nuestra fermentación, entre otros factores que bajo malas circunstancias o un mal desempeño o una mala capacitación pueden terminar en desastres. En este caso, no solo en desastres físicos, sino también biológicos y tóxicos a los cuales se van a exponer tanto nuestros trabajadores como nuestros productos, como la industria en sí. Ahora, si llevamos todo lo que hemos hablado ya a una aplicación real, primero hay que tener en cuenta implicaciones
principalmente éticas, donde en muchos de los casos los microorganismos que se utilizan en los fermentadores son genéticamente modificados para sea aumentar su productividad o producir ciertos compuestos en específicos. Pero esto nos ayuda a plantear muchas preguntas éticas con respecto a la manipulación genética a la cual estamos sometiendo diferentes organismos vivos. Entonces, esto nos puede llevar a diferentes efectos desconocidos, ya que estamos trabajando con una parte fundamental de un microorganismo y esto puede también tener impacto en la salud y en el medio ambiente. Ahora, si hablamos en el uso de recursos naturales, también la producción a gran escala en un fermentador pues requiere grandes cantidades de recursos naturales, sea agua, energía, materia prima, y entonces hay que considerar un poco en el uso responsable de dichos recursos, sobre todo para minimizar ese impacto negativo con respecto al consumo de materia prima en el medio ambiente. Ahora tenemos en cambio los impactos sociales. En los impactos sociales tenemos puntos como el empleo, donde la automatización y la industrialización del proceso de producción mediante los fermentadores puede afectar a las industrias de sectores tradicionales, como puede ser la agricultura, producción de alimentos artesanales. Entonces, en este sentido social al impacto de empleo, es importante considerar cómo la tecnología puede afectar a comunidades locales que a lo mejor ellos utilizan em, materiales o enzimas o microorganismos no modificados genéticamente para la producción de lácteos, producción de alcohol, producción de medicina, mientras que sí puede causar un gran impacto por una industria que ya empieza a utilizar en cambio enzimas, microorganismos genéticamente modificados. Entonces, a pesar de que puede afectar a comunidades locales, hay que ver una opción para proporcionar oportunidades y reconversión laboral y capacitaciones respectivamente. Ahora, otro aspecto social en este caso sería el acceso que tenemos a la tecnología. Es decir, que en este caso el uso del reactor crea barreras de acceso para las pequeñas empresas u emprendedores en comunidades, que principalmente no tienen los recursos financieros para proporcionarse un tanque a gran escala, sobre todo para en sí adoptar lo que serían recursos tecnológicos, no exactamente de última generación, pero sí bastante costosos. Entonces, es importante asegurar que la tecnología esté disponible de una manera ciertamente equitativa y promueva también la transferencia de lo que sería conocimientos y la tecnología a nivel local. En cambio, en las implicaciones culturales, tendríamos primero el impacto a la alimentación y a la cultura local. En el caso de la producción de alimentos, la industrialización puede afectar las prácticas alimentarias y las tradiciones culinarias de los locales, ya que al ser genéticamente modificados va a haber ciertos parámetros diferentes a lo que generalmente una comunidad está acostumbrada a consumir en su día a día. Entonces es importante preservar la diversidad cultural y promover la valoración de los alimentos tradicionales y regionales, incluso en un contexto de industrialización. Mientras que para la percepción pública, la aceptación pública de la tecnología, de la fermentación, puede variar de acuerdo a la percepción de los riesgos y los beneficios a los que estamos asociados, ya que es crucial fomentar la comunicación transparente y la participación pública en la toma de decisiones sobre el uso de la tecnología, así como abordar las preocupaciones y dudas del público de manera abierta y honesta. Últimamente hemos visto muchos productos que se apropian del uso de este fermentador para promocionar productos que son ciertamente mejores que los que se dan naturalmente. Esto
y principalmente por la modificación que tiene, que ya los aumentos en proteína, los aumentos en colágeno, en vitaminas, etcétera, etcétera, generalmente se dan por esta modificación en un fermentador y es importante ser transparentes con ellos, con la comunidad pública y explicar o comunicar cómo estamos trabajando, cómo funciona, qué beneficios otorga, qué riesgos conlleva, entre otros puntos.